Mis amigos de este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo temas de mutuo interés y sobre todo de fuente de inspiración, espiritualidad y formación en nuestra fe cristiana. Vivimos en momentos muy difíciles en el mundo entero, donde hay muchas cosas encontradas y donde hoy se nos pide a nosotros cristianos, católicos, tener una clara perspectiva y conocimiento de nuestra fe. Decía yo en la parroquia hace unas semanas atrás de que el tiempo en que uno podía ser católico nunca ha estado bien, pero hubo un tiempo que como todo el mundo era católico, nuestros países por lo menos de nombre eran católicos, etcétera, pues uno podía más o menos, podía la gente, porque la gente siempre ha existido, gente muy consciente de lo que exige nuestra fe, pero ustedes entienden lo que yo les quiero decir. Hoy no. Hoy el ataque frontal y tenemos que dar razón de por qué nosotros creemos lo que creemos, porque no voy a dar ejemplos porque el tiempo es muy corto, el tema de hoy es bastante extenso y muy profundo, como todos, pero ustedes van a ver por qué les digo que es un tema bastante espinoso. Y yo siempre le estaba diciendo que cuando uno se asoma al mundo en que nos ha tocado vivir, y le decía que no puedo estar dando ejemplos porque se nos va todo el tiempo, yo le decía a la gente, miren, el otro día a mí me vino un caso, ¿no? Y la exposición que me dieron, y no voy a entrar en detalles, era tan convincente. Yo entendía, o sea, no estamos hablando aquí de gente buena, gente mala, no, estamos hablando de gente que cree firmemente en lo que está diciendo, pero desde la perspectiva de nuestra fe es totalmente contrario a ella, ¿no? Entonces yo tuve que sentarme poquito a poco, como también me senté con una pareja ya de los 20 y pico de años que vivían juntos, estuvieron en un retiro, se sintieron tocados por la prédica. Pero entonces él vino muy afable, muy abierto. Me dijo, mire padre, nosotros nos amamos mucho, pero yo no entiendo por qué un papelito, una ceremonia va a hacer tanta diferencia si ya nosotros espiritualmente nos hemos comprometido, etcétera. Entonces yo me acuerdo que mi primera pregunta fue, yo te entiendo, te comprendo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees en Jesucristo? Me digo, sí, padre, yo creo en Jesucristo. Digo, ¿y cómo, no? Dice, no, como Dios, y tenía, porque había ido a colegio católico, ¿no? Y tenía una buena base. Digo, bueno, vamos a partir de lo que tú crees. Estuvimos hablando como 2 horas y pico. Cuando terminamos, para la gloria de Dios, él me dijo, ahora, padre, ahora yo entiendo. Y usted tiene mi palabra, que tanto ella como yo, y puedo hablar con ella. Y ella asistió, ella estaba también parte del diálogo. Me dijo, nosotros nos vamos a preparar y hasta que nosotros no nos casemos sacramentalmente, que ahora entiendo, nosotros no, esto se acabó de estar viviendo juntos. Y yo entendí, o sea, eran gente buena, si no, no hubieran estado hablando conmigo. Pero es todo esto porque es un bombardeo de un mundo paganizado, totalmente paganizado, más con toda una izquierda liberal que tiene su agenda y que te la quieren, ellos en este momento tienen cruzada. Una cruzada de convertir al mundo a este estilo de vida y a esta. O sea, Dios no existe y si existe es algo muy etéreo, sin ningún tipo de compromiso. Y entonces, pues, y vamos a decirles el porqué y usted es libre, etcétera. Todo lo que ustedes escuchan en esa verborrea moderna que nosotros escuchamos hoy por radio, televisión, prensa y sobre todo todas las fuentes cibernéticas. Por eso hoy es muy importante estos encuentros nuestros, no solamente en este programa, sino con toda la programación de WTN. También yo estoy seguro que en muchas de sus diócesis hay radio, televisión, programas, por eso hay retiros, por eso hay congresos, y tenemos que ir.
Tenemos que leer, tenemos que informarnos porque se acabó, como dicen en mi tierra, el pan de piquito. El pan de piquito es un pan muy sabroso que tiene unos piquitos y es muy sabroso, es un pan muy especial, no es el pan normal que también es muy sabroso, pero es un pan, diríamos, más exquisito, más artesanal. Y entonces hay un refrán que dice, miren señores, se acabó el pan de piquito. Bueno, pues se acabó el pan de piquito porque ahora lo que queda es el pan de cada día. Así que les digo esto porque para mí estos encuentros son una bendición y con temas como los de hoy, que desde ahora les digo que por favor saquen papel y lápiz desde ahora, y si no les doy un momentito para que, y también tengan su Biblia a la mano, porque va a haber mucha información en el programa de hoy como siempre, pero yo diría que un poquito más, porque no quiero hacer una clase, porque esto no es una clase, pero sí es un programa de formación, de intercambio y sobre todo de puntos de reflexión para que ustedes después lo puedan compartir y lo desarrollen. Yo aquí lo que hago es introducción, lo que hago es incentivar, pero hay trabajo de mesa para ustedes también. Y como comenzamos, siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como les decía, hoy es un programa de bastante información. Ya desde ahora les puedo decir que el nombre ya lo dice todo. El nombre que le puse al programa es Santería, Brujería y Espiritismo. Ya son tres temas en sí mismos que son muy complejos. Y como ven, tengo en la mano un libro que desde ahora se los recomiendo mucho. Es de un compañero sacerdote que estimo mucho, hace tiempo que no lo veo, sacerdote cubano de la diócesis de Santa Clara, Cuba. En este momento está ya incardinado en España. Me dijo su obispo, a quien respeto y le mando un saludo muy cariñoso, un gran pastor, Monseñor Arturo González Amador, que él se había trasladado y estaba ahora incardinado en España, pero me dijo que está muy bien, etcétera. Y es un excelente estudioso de este tema. Yo desde ahora van a ver que su libro es el libro que voy a estar usando de referencia. Yo no soy estudioso de la materia y menos un hombre que haya tenido la experiencia y sobre todo el estudio que ha tenido el padre Raúl Rodríguez Dago. Y les recomiendo el libro que se llama Sincretismo Cubano, Santeros, Ñáñigos, Paleros y Espiritistas. Aunque tiene la palabra cubano, esto abarca muchos otros países porque dado la diáspora cubana que viene desde los años, desde que triunfa la Revolución Cubana en 1959, Cuba ha sido un país desangrado, ¿no? Miles y miles y miles de personas, ya se habla de millones de personas fuera, porque es un país que ir a no ser la gente, los terroristas esta gente que se escapa porque hacen barbaridades, porque Cuba ha sido siempre núcleo de formación y sobre todo de toda la dinámica esta de cómo ser terrorista. Ahí está el cáncer primario, ¿no? Había una universidad inclusive que enseñaba cómo hacer todas las labores de terrorismo. Y por eso ustedes ven que muchos de los grupos, estos terroristas de América Latina y de Europa han tenido entrenamiento en Cuba. Esto no lo estoy inventando, esto lo sabe el mundo entero, ¿no?
¿Qué pasa? A no ser esta sola gente que va a Cuba o turistas que van a muchas cosas que no quiero entrar porque el turismo de Cuba es muy especial y no voy a entrar en eso ahora, muy deprimente, muy triste, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero lo que sí se sabe que es desde el 59 para acá, primero fue un exilio de gente ya pudiente, así se les dijo, después la clase media, después todo, y ahora es indiscriminado. Personas de pobrecitas que no tienen, porque no hay futuro, un país que no tiene futuro, 62 años de una represión así, cada día hay más medidas que son de una austeridad que no tiene sentido después de 62 años de promesa y promesa y promesa. Bueno, el comunismo es así, promete mucho y hace poco. Y entonces, pues, estamos hablando de millones de personas, por ejemplo, hablando de la Florida, pero como cubanos hay, está en nuestra Australia, que por cierto les mando un saludo muy cariñoso porque ellos me invitaron inclusive a dar un retiro allá, pero tenía yo un problema, una lesión en la rodilla y era un viaje muy largo y no se pudo dar, pero y después entonces vino el COVID, ¿no? Pero si tengo vida y Dios me da licencia, está puesto en mi agenda porque un grupo muy bueno, o sea, cubanos, dicen que el cubano es como el arroz blanco, está donde quiera, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué le digo esto? Porque la nación cubana, Cuba como tal, ha sido un punto muy importante para poder entender lo que es la santería y especialmente santería, brujería, ¿no? Pero no solamente, porque también lo tenemos en Haití, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Luisiana, Nueva Orleans, Brasil también, y como digo, y se ha esparcido. Es impresionante ver una cantidad de lugares donde dice, pero aquí botánica, ¿no? Porque todo lo que se utiliza en la santería, etcétera, se puede adquirir en un lugar porque el sacerdote, incluso, entre comillas, que se llama babalao, pues le prescribe a la persona que está entrando en toda esta dinámica de comprar esto, de los collares, cuando viene toda la iniciación, cosas que hay que tener, la vestimenta, etcétera, y todo eso se adquiere en una tienda que se llama Botánica, que no tiene que ver con la botánica de asignatura que usted estudia, no la botánica, porque tiene muchos elementos de naturaleza, ¿no? De la botánica, de la naturaleza, por eso se llama botánica, pero en una botánica, y muchos de estos lugares son muy prolíferos y grandes. En Puerto Rico hay muchas, pero hay una grandísima que es uno de estos negocios que en vez de achicarse se han expandido. Entonces, el padre Raúl Rodríguez Dago, que digo aquí, voy a estar de vez en cuando leyendo un poquito porque quiero tener puntos de referencia serios. Este es un tema muy serio y no quiero especular porque hay que respetar todo, aunque sean personas que no profesan nuestra fe, pero muchas de estas personas creen firmemente y hay que respetar. Hay que respetar, aunque yo no esté de acuerdo con otra persona, hay que respetar. Eso se llama tolerancia. No es que cuando usted piense diferente a mí, yo lo ataque y lo trate de destruir. Eso no es tolerancia, eso es imposición. Y aunque usted no profese mi fe, aunque usted esté en algo que yo considero que es errado, yo tengo que respetarlo porque usted lo cree y lo está viviendo. Y entonces, pues voy a estar tomando, van a ver durante el programa, que de hecho nos va a quedar pequeñito, pero si yo veo que no, pues lo ponemos en otro momento, lo cojo de otro ángulo, pero la cuestión es que por lo menos hoy sentemos base, ¿no? Y digo algo sobre el padre Raúl Rodríguez Dago, sacerdote estudioso de los llamados cultos sincréticos o religiosos populares y que pone a consideración del lector sincretismo cubano, santeros, ñáñigos, paleros y espiritistas, obra que desde una perspectiva católica penetra en el mundo de estas prácticas arraigadas en Cuba y en otros países de América. El autor, desde su mirada de fe, con respeto y prudencia, aborda a aristas peculiares y poco conocidas de las mismas, sin sensacionalismos, con su buen decir de intelectual comprometido con Cristo,
expone realidades y conclusiones de gran valor para los hermanos practicantes. Y también da una información, y que de hecho se los recomiendo, una información también para catequistas, misioneros y todos aquellos que se dedican a esparcir la semilla de la evangelización. La verdad que yo conozco al padre Raúl, lo tuve en mi parroquia, dio un taller de 5 días, así que imagínense, y la gente quedó impactada. Lo puede adquirir, y aquí hago un anuncio no pagado, como dicen por ahí, lo pueden adquirir en la librería nuestra, en La Pequeña Flor, que siempre yo les he hablado de ella. El teléfono es muy sencillo, 787-750-7880. 787-750-7880 o lo puede acceder cibernéticamente a través de la librería La Pequeña Flor, San Juan, Puerto Rico. Y ahí entonces el gerente, que es una persona muy atenta, se lo puede mandar por correo, no importa dónde usted esté. Y creo que le ayudaría mucho, especialmente si usted quiere profundizar en esto, evangelizar, sobre todo compartir con alguien que tenga conocimiento. A veces uno oye a la gente hablando un poquito fuera y ofendemos, ¿no? Que si son satánicos, que esto, no, así no es la cosa. Hay mucha, yo le digo porque yo lo he aprendido y lo aprendí con él, a respetar, porque muchas de estas personas se llaman católicas, ¿eh? Y aquí es donde viene la palabra de sincretismo. Y yo les voy a dar inmediatamente ahora, porque vamos a empezar por ahí, porque habla de sincretismo religioso. Y es importante esta palabra porque la palabra, el sincretismo, define todo lo que vamos a estar hablando. Por eso, ya con papel y lápiz, si no, no se preocupe, busque. El sincretismo es un término empleado en la antropología cultural y los estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de 2 o 3 más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial y también se utiliza en alusión a la cultura o religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. O sea, esto es la definición enciclopédica, ¿no? Cuando uno va a la enciclopedia. Pero en términos sencillos es cuando usted coge algo de una religión y lo une a otra. Y ahí es donde empieza toda la dinámica de todo esto. Porque todo esto que hoy nosotros llamamos santería, brujería, espiritismo, primeramente las dos. Vamos a dejar el espiritismo a un lado, que aunque yo lo he incluido, yo no diría que es el mismo género que lo que es la santería. De la santería, entonces, hay una parte que se llama brujería, pero la más fuerte es la santería. Y todo tiene que ver con un hecho histórico que tiene que ver con el África, especialmente con hoy día dos países. Uno es Nigeria, lo que es hoy Nigeria, y el otro es Angola. En esos lugares, contrario a lo que mucha gente piensa, habían unas civilizaciones sumamente sofisticadas con todo un andamiaje de cultura, religión, música, economía y demás. Hemos visto muchas películas y las películas a veces, por razones X, crean estereotipos, ¿no? Por ejemplo, las películas de Tarzán, que siempre veíamos a Tarzán fuerte y Cheetah y Jane, y entonces todos los negros del África eran como fueran medio atontados, que veían algo, y entonces no, eso es película. De hecho, en las películas de superhéroes, hay un superhéroe que, por cierto, esto es un paréntesis, el protagonista de esta película era, cuando la hizo, es un negro hermoso, ¿no? Era un príncipe. Yo no lo sabía. Los muchachos de la parroquia que son tan cibernéticos me dijo, padre, usted sabía que él murió. Cuando él hizo la película estaba enfermo de cáncer. El cáncer parece que terminal. Nadie se puede decir porque era un hombrón. Y lo lindo es
que se llama La Pantera Negra, de Black Panther, que es uno de los superhéroes. Y uno ve en esta, que es una civilización espectacular, ¿no? Y está en África. Y me dio mucho gusto porque resalta la validez y sobre todo el progreso y la sofisticación que hubieron en muchas de estas culturas africanas. Acuérdense que se habla, por ejemplo, de las minas del rey Salomón. De hecho, del África viene el diamante. Los judíos son muy famosos por la talla del diamante, pero de Sudáfrica el diamante viene de allí. Piedras preciosas, petróleo. África es todavía un continente por descubrir, ¿no? Y hay unas civilizaciones antiquísimas. De hecho, San Agustín es africano, es de africano. La reina de Saba, cuando viene, que dice la palabra que ella viene a buscar la sabiduría de Salomón y dice que nunca hubieron más perfumes en Jerusalén que cuando llegó la reina de Saba, porque vino cargada de especies y sobre todo de perfumes. O sea, que hay que quitar un poquito esa idea de que es porque han siempre destacado como que son gente como ignorante. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Yo estudié en Roma, en la Universidad Gregoriana, y tenía varios compañeros. De hecho, tenía un compañero que era el primer converso, era una tribu, y era el primer converso de la primera familia que se había convertido. Y se entró al seminario, ¿no? Y eran como 5 o 6 personas dulces, agradables, cariñosos, inteligentísimos. Inteligentísimo. Hay un cardenal ahora que se llama el cardenal Sara. O sea, que tenemos que hacer como una especie de esfuerzo, porque estamos hablando de personas que viven en un continente inmenso y que aquí es donde viene. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Portugal, España, Francia, Alemania y, si no me equivoco, Bélgica, descubren este continente, descubren la raza, ¿no? Una raza muy fuerte. Ustedes ven los grandes boxeadores, peloteros, son grandes deportistas. Su formato físico es muy... Para uno tener a veces ese cuerpo que tiene un negro, uno tiene que pasarse horas en un gimnasio. Dios se lo ha concedido, además de tantas otras cosas hermosas que Dios le ha dado a mujeres y a hombres, ¿no? Entonces, cuando empiezan a desaparecer los indios, ¿por qué? Porque los indios van a ir desapareciendo, o por lo menos cayendo, desapareciendo no solamente, pero cayendo en una actitud de un cansancio, porque venían buscando oro y fue un atropello. De hecho, vemos aquí en el Caribe que nosotros teníamos taínos, siboneyes y el Caribe. La palabra Caribe, de hecho, viene de un grupo de indios, de una etnia que se llamaban Caribe, de ahí viene la palabra el Caribe. Eran los supuestamente que eran caníbales, eran muy fieros. Los siboneyes y los teiros eran más flojotes, más sencillos. Por eso cuando vienen con ese embate que le dieron, mueren de que se contaminan con enfermedades para los cuales los indios no tenían anticuerpos. También cuando las indias se veían con un hijo de un hispano, pues se suicidaban. Y también el trabajo porque el indio de Caribe especialmente no tenía, vivían muy sedentariamente, y claro, por eso que usted no encuentra indios en lo que es Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, población indígena prácticamente no encuentra. Entonces, muchas de estas potencias tenían ingenio. Está aquí en este momento todo lo que es la caña de azúcar, que eso estuvo hasta finales del siglo pasado, la industria del azúcar, ¿no? Además de buscar en los ríos, etcétera, el oro.
y va desapareciendo, pero usted tiene, ellos vivían de esto y vivían como hacendados, no se van a poner a labrar la tierra, entonces tienen que buscar otra mano de obra y encuentran en el África a esta raza tan fuerte y así indiscriminadamente, que fue algo bien brutal, los agarran y los cazaban como si usted caza. Cuando van a buscar caballos en los montes, pues vienen y los siguen y cogen 7, 8, 10 potros y los van trayendo, después los domestican y los utilizan para tantas cosas. Fueron prácticamente, la palabra es casados, ¿no? Entonces, ahí traían una madre sin marido, bueno, todo eso que usted puede ver. Y entonces ellos vienen con todo ese dolor, esa separación, y ¿qué es lo que les queda? Su música y su religión. Vamos a una pausa, pero aquí los dejo, ¿no? Lo dejan todo, les arrancan todo lo que ellos podían para tener identidad de pueblo, porque esas eran sus raíces, su tierra, sus costumbres. Y de lo único que pudieron agarrarse fue de su música y de su religión. Ahí viene entonces la fuente de todo lo que vamos a estar compartiendo cuando vengamos de esta pequeña pausa. Pero ya van viendo que esto es una cosa bastante compleja, de que aquí no hay nada de maldad, no, son gente creyente, eran gente creyente, gente muy seria. Y esa creencia y esa religión de ellos, que les dije que venía más bien de lo que es la Nigeria, lo que es Angola, por eso vamos a hablar de un grupo, de otro grupo. Y esto es lo que los sostiene, eso es lo que los sostiene. Y vamos a ver cómo ellos lo van a vivir y cómo lo van a transmitir, porque es muy importante el elemento, primeramente cómo lo combinan para poder seguir con su religión, porque ellos la creían, pero cómo la van a poder mantener para poder subsistir, seguir creyendo en ella y no perecer, porque estaba en otro mundo donde se profesaba otra fe. Y esto se llama el sincretismo. Y van a ver cómo lo sincretizan. Pero vamos ahora a una pequeña pausa y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bien, pues aquí estamos de nuevo con ustedes y ya que tenemos que apurarnos porque hay tanta información, pero por eso les recomiendo mucho el libro del padre Raúl Rodríguez Dago. También les voy a estar mencionando otro libro muy bueno del padre Sosa, el padre Sosa, que es un sacerdote cubano que lleva muchos años también de la arquidiócesis de Miami. Así que tanto uno como otro, yo se los voy a mencionar de nuevo, pero Juan Sosa, el padre Juan Sosa, que por muchos tiempo estuvo a cargo de la liturgia en la arquidiócesis de Miami, párroco desde hace años, maestro de ceremonia, un hombre muy versado, un gran músico también, un hombre gran músico, tiene canciones muy lindas, una de ellas es Virgen del Adviento. Bueno, yo conozco a Juan hace muchos años, estuvimos en el seminario en un momento dado juntos, lo admiro, le respeto mucho, un gran saludo para él. Y él también escribió otro libro que tengo el nombre como tal, después se lo doy, pero también, y el padre Raúl hace referencia a él, porque el padre Raúl se ha dedicado a este estudio, y claro, los estudiosos cuando están tratando temas, que son temas muy amplios, pues se comparten hallazgos, se comparten conocimientos para que, porque acuérdense que un buen estudioso lo que hace es estudiar para ofrecer y aclarar. Acuérdense que un pueblo instruido es un pueblo que avanza. No hay nada más detrimente de que vivir en la ignorancia, porque cuando usted vive en la ignorancia, dice el refrán, la ignorancia es atrevida, y la gente entonces empieza a hablar de cosas que no sabe. A mí a veces me impacta como que le ponen a la gente un micrófono en la boca
y empiezan a hablar, digo, pero ¿qué está diciendo? Porque en vez de decir, mire, yo no voy a hacer ningún comentario porque yo no sé nada de eso. No, no, hablan y quitan y ponen, y cuando son temas de este tipo, pues entonces ponen lo que no es y ofenden tanto cuando hablan, por ejemplo, de la iglesia. Y digo, pero ¿de dónde sacaron eso, no? Que, un ejemplo, que nosotros adoramos imágenes. ¿De dónde usted ha sacado eso? Que una persona actúe de una manera, pero esa no es la doctrina de la iglesia. Jamás en la vida, desde que la iglesia se funda hasta el día de hoy, nadie ha adorado imágenes. ¿Entiendes? Bueno, así como hacen con los católicos, dicen de los protestantes, dicen de los santeros. Cuidado, cuidado, porque no hay nada más deprimente que una persona hablando cosas que no son verdad. Y usted puede ofender, inclusive la persona puede tomar medidas legales contra usted porque se llama difamación cuando usted dice una cosa que no es verdad. Pero, entonces, como yo siempre le doy un texto, le voy a dar otros textos también del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero puse este del Deuteronomio capítulo 18, del 10 a 14, dice, cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imite las horribles costumbres de esas naciones, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulten a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. ¿Ve? Y fíjense que esto estamos hablando del Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio. Estamos hablando del principio de la configuración del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Así que esto es uno, porque ya eso significa que esto es bien, bien, bien antiguo, esto no es de ayer. Claro que hemos ido viendo cómo las cosas van cambiando a medida del tiempo. Y entonces, yo que tengo aquí unas anotaciones, yo me he puesto a estudiar esto para ustedes y también para mí, pero especialmente para este programa. Y fíjense, aquí tenemos unos datos históricos que tienen que ver como cuando yo los dejé. Dice, Cuba, y hablo de Cuba porque es un ejemplo, puede ser el padre es cubano, pero quite Cuba y ponga Brasil, o ponga República Dominicana, o ponga Puerto Rico, aunque Puerto Rico, y de eso hablaremos un poquito si es que tenemos tiempo, por lo menos ya yo lo digo, no es tanto de santería y brujería como de espiritismo. Puerto Rico ha sido fuerte siempre en espiritismo. Por eso puse también santería, brujería y espiritismo. Fue descubierta en 1492, cuando se están descubriendo, la primera que se descubrió fue la española, ¿no? Después vino entonces Cuba, etcétera, y colonizada a partir del 1511. Y entonces vio la entrada de los esclavos africanos en 1515. O sea, fíjense que hubo un tiempo en que no hubieron esclavos, eran nada más indígenas. Es claro, cuando el indígena va desapareciendo por lo que le dije, el trabajo forzado, contaminación de enfermedades y demás. Su número, es decir, la entrada de los esclavos, fue creciendo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y fíjense, hasta la primera mitad del siglo XIX, siendo utilizados en el trabajo de las minas y la agricultura. Ya yo les dije eso. Estos negros traían sus creencias en sus dioses o orishas. Aprende esa palabra, O-R-I-S-H-A-S, orishas. Es muy importante esa palabra porque esto va a ser parte del sincretismo, de coger el orisha y convertirlo en un santo católico. Pero desde el principio fueron llevados por los españoles a recibir la fe católica. Eran bautizados masivamente y vivían alejados de todo tipo de instrucción religiosa. Aquí estamos viendo, esto es muy importante que usted lo sepa. Ellos vienen, acuérdense, es muy importante, los arrancan de su entorno, pobrecito, de su familia, de su matrimonio, de lo que era lo suyo,
los meten en unos barcos. Hay una película excelente, a mí me gusta el cine, buen cine, no todo lo que están pasando, pero hay una película excelente, por cierto, con este actor, bueno, esa película tiene un montón de actores, ¿no? Pero hay actores muy buenos en esta película. Anthony Hopkins es uno de los que está en esta película, se llama Amistad, es el nombre del barco donde traen estos esclavos. Hay unas escenas, se las recomiendo porque es un clásico, ¿no? Y va a ver esto, ¿no? Y claro, los españoles como católicos, que tienen un catolicismo muy, yo diría, muy básico. Acuérdense que España está en un momento de apogeo. España tiene un apogeo económico porque al descubrir América con todas las riquezas y traer todo eso, llega un apogeo. De hecho, se llamaba en ese momento, en la España de Felipe II, Carlos V, se llama el imperio donde no se pone el sol. ¿Por qué? Porque cuando se ponía el sol en España, amanecía en América, que ya era territorio español. Por eso el nombre, ¿no? El imperio donde no se pone el sol. Porque cuando se pone aquí, sale allá. Y entonces hay mucho dinero y también entonces hay un catolicismo que no vamos a entrar en eso, pero en ese momento, y uno dice, wow, cómo ha llovido. En ese momento, ser español era ser católico. Ahora no, ahora no. Ahora estamos en el otro extremo. Ahora es viva la pepa, como dicen en España, ¿no? No todo el mundo. Hay gente muy buena, un gran amigo que tengo, Alejandro, en las Islas Canarias, un abrazo, pero lo que es el gobierno y todo es, ustedes lo saben, no tengo que decírselo, ¿no? Ha cambiado el mundo, y no solamente España, ha cambiado todo, pero en aquel momento era España, de hecho le llamaban la Católica España. Y entonces, pues claro, ser español, cuando llegan a colonizar los lugares, pues hay que hacer la gente católica. Entraban con el sable aquí, pero también con la cruz, que venían estos frailes, ¿no? Hicieron una labor muy linda que nunca queremos hablar de ello, ¿no? En América, ¿quién no ha escuchado hablar del padre Fray Bartolomé de las Casas, del padre Montesino, de un montón de frailes que se pusieron a defender a los indios y después... De hecho, se ha hablado muy mal del padre Fray Bartolomé de las Casas porque que se estuvo a favor de los esclavos, etcétera. Y yo me maravillo cómo que la gente saca las cosas de contexto, ¿no? Conociendo la labor y la evangelizadora del padre Bartolomé de las Casas, es totalmente absurdo que uno diga que él estaba a favor de uno a favor de los indios y en contra de los negros. Eso es mentira. Y lo que pasa es que cuando él vio lo que estaba pasando con sus indios, que él puso el pescuezo ahí por ellos, igual que el padre Montesino. Hay un famoso sermón del 24 de diciembre, de un día de Navidad, del padre Montesino, que si yo digo ese sermón hoy, te cuelgan. Y se lo dijo a los criollos, a los que tenían las haciendas, pero les dice, para los que dicen que la iglesia, no, hermano, la iglesia tiene todo una historia de valentía, de entrega, de poner la vida en el pico. Lo que pasa es que se dedicó a sus indios porque los estaban masacrando. Y claro, cuando llegaron estos hombres fuertes, digo, mira, cojan estos hombres que me están... Pero no saque las cosas de contexto. Y por eso tenemos que saber la historia como es. No como la han tratado de distorsionar algunas personas para denigrar a la iglesia, para echarle fango. Y además acuérdese que usted no puede juzgar situaciones pasadas con una mentalidad moderna porque eso es un anacronismo. Eso es totalmente absurdo que yo venga ahora a juzgar a mis abuelos con criterios que yo tengo hoy en el siglo XXI. Eso es que es totalmente injusto. Pero bueno, entonces, esta gente venía, los españoles, pues hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer los hijos de Dios. Entonces, pero claro, no había una evangelización. Aquí viene lo que hoy se conoce como que fueron sacramentalizados, pero no fueron evangelizados. Los esclavos siguieron dándole culto a sus deidades,
Pero como no podían hacerlo públicamente, lo hacían escondidas y comenzaron a adorar en el santo católico al orisha africano. Lo hicieron de una manera curiosa. Empezaron a conocer las historias de los diferentes santos del santoral católico, relacionándolos con el orisha, que tuviera rasgos parecidos en su vida. Así, cuando visitaban los templos de los blancos, al parecer rezaban a los santos, pero en realidad lo estaban haciendo a sus orishas. Aquí está, por eso se llama santería, porque estaban venerando un santo cuando estaban adorando a sus orishas. Por ejemplo, ellos tenían un orisha llamado Babalú Ayé, que esto hay canciones. Hay una canción que se llama Babalú Ayé, Babalú Ayé. Eso, de esto. Pobre, fíjense, ¿quién era Babalú Ayé? ¿Quién era el orisha Babalú Ayé? Pues fíjense, pobre, despreciado, leproso y que tenía 2 perros que le habían regalado para que lo acompañaran por los caminos. Cuando ellos conocieron a la parábola del pobre Lázaro, hicieron una sincronización, hicieron una identificación de ambos personajes. Y ahí tiene, yo soy un esclavo, voy con mi amo está allí, entonces yo tengo en mi cabeza, es mi religión, yo la traigo de África, ¿no? Y yo tengo mi orisha, que es Babalú Ayé, y lo conozco muy bien desde niñito. Entonces oigo este pobre hombre, pobrecito, despreciado, que no sé cuánto, que tenía llaga, que los perros lo lamían. Digo, ¡guau! Ese es Babalú Ayé. Y entonces aquí tengo yo, tenemos muy poquito tiempo, pero fíjense, es increíble cómo lo hicieron. Por eso le digo que de tontos no tenía un pelo, porque es increíble, ¿no? Ustedes van a ver, tengo aquí, perdonen que me tomo un momentito, cómo estas personas pueden haberlo hecho, lo hicieron de una manera magistral, cómo ellos fueron sincronizando, ¿no? Por ejemplo, Obatalá es otro orisha. Usted tiene que haber oído estos nombres, Obatalá, y es lo relacionado con la Virgen María de las Mercedes. Es el gran orisha heredero de Dios, interviene en la creación del mundo y de los hombres, pero ¿qué pasa? Que cuando ellos describen el orisha, que se llama Obatalá, tiene parecido con con Obatalá. Y ellos no tuvieron ningún reparo en la identidad. Por ejemplo, en el caso de Santa Bárbara, que tenía espada, era un príncipe, Changó, es Changó, el orisha es Changó, es príncipe, tiene espada, monta a caballo, etc. Y ellos van escuchando toda la relación de la mártir Santa Bárbara, que por cierto es la patrona de la Armada Española. Claro, el padre le encerró en un castillo, después ella era cristiana, él se entera, la juzga, le corta la cabeza, por eso tiene la espada porque la degollan. Entonces ellos cogieron, claro, era una princesa, ¿entiendes? Entonces, pero si tiene corona, tiene espada, pues cogieron y pusieron. Pero ¿qué pasa? Que Changó es varón, es macho, y Santa Bárbara es hembra, es mujer. Pero entonces dijeron que 6 meses del año es mujer y 6 meses al año es hombre. Changó, que es, te digo, Santa Bárbara, que quizás sea, como les dije, de los orishas es el más famoso. De hecho, la fiesta es impresionante, hay canciones, Santa Bárbara bendita, hasta hay un refrán que dice, nadie se recuerda de Santa Bárbara hasta que truena, porque es el dios del trueno. Yemayá tiene que ver con la Virgen de Regla. De hecho, en la bahía de La Habana hay un municipio que se llama Regla y está el santuario de la Virgen de Regla y este Yemayá que relacionan con el mar. Claro, ¿dónde está el santuario de la Virgen de Regla? En la bahía, y es la orilla del mar, la madre grande de los blancos y los negros, ¿ves? Ochum, esto tiene que ver con la Virgen de la Caridad, imagínense ustedes, es la dueña de los ríos, del amor, del oro y del cobre. ¿Dónde está el santuario de la Virgen de la Caridad? En el cobre. Imagínense, cuando llegan y ven todo esto, ¡pum!, aquí está conexión. Y claro, esos son los orishas, vamos a decir, fundamentales, los que hacen el fundamento de la santería.
pero están los de menos categoría, que son los orillas guerreros, que son los que tienen que ver con la guerra, etcétera, que son el Ewa, Ogún, Ochosi y Osun. Digo, aquí teníamos que estar, por eso adquieran el libro, especialmente si usted es catequista, si usted es ministro, si usted evangeliza, si usted quiere tener una fe formada, porque esto hoy, aunque usted no lo crea, está esparciéndose como la pólvora. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con muchos interrogantes. ¿Por qué fulana tiene cáncer? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué este hombre dejó a su mujer? Estamos llenos de interrogantes, pero por montones, hermano. Yo me imagino que usted tenga lo igual que yo. Entonces, a veces no sabemos, y estas religiones tienen respuestas inmediatas, equivocadas para nosotros, yo estoy seguro, pero que te dan, si te pones esto, si te pones los collares, si te das el resguardo, un montón de cosas, ¿verdad? Que no tengo tiempo, pero están aquí. Quiero unas palabritas, hay mucho más, porque entonces, como le dije a ustedes, están las tres principales, que se llama la regla de palo, que son los paleros, la regla de Ochun, que, o sea, están aquí. Se me acaba de caer mi papelito, pero voy a ver si me lo recoge en un momentito, porque es muy importante, porque lo tengo ahí. Pero bueno, no importa, yo más o menos me lo sé de memoria, lo que tenía un poquito más de claridad. Pero lo que sí quería que antes de terminar, hablar un poquito del espiritismo, porque existe, todo el mundo cree que el espiritismo es algo, como decirle, es lo mismo. No, el espiritismo tiene tres categorías. Está el espiritismo de mesa, el espiritismo de cordón y el espiritismo, gracias, el espiritismo, tengo aquí, porque es que es mucha información y no quiero decir una cosa por otra, y por eso hice mis anotaciones. Está el espiritismo de mesa, el espiritismo del cordón y el espiritismo cruzado. Ya el espiritismo, y aquí quiero, por eso digo, no hay que saber, no confunda espiritismo, brujería y santería, brujería y espiritismo. De hecho, quiero hacer una parte. Cuando nosotros hablamos de brujería, es una rama de lo que es la santería. Ya le dije la santería. ¿Por qué santería? Porque ellos estaban venerando santos católicos cuando no era la realidad. Ellos estaban adorando sus orillas, que para ellos eran el núcleo, el centro de su fe. Fe que ellos traían de sus países, lo que hoy es Nigeria, Angola. Ustedes ahí por eso van a entender un poquito por qué las fuerzas castristas se metieron en la famosa guerra de Angola. Esa es una guerra que, por cierto, hago un paréntesis, la cantidad de muertos que fueron en Angola, para que ustedes vean lo que es la prensa internacional, eso fue una guerra sangrienta que por cachondeo y con cosas para agraciarse con Cuba, muchos medios de comunicación nunca han querido hablar de esa guerra. Una guerra donde murieron miles y miles de jóvenes cubanos. Una guerra que no tenía nada que ver con Cuba, pero que ese expansionismo de megalomanía que tenía Fidel Castro se va para allá y allí murieron. Y era horrible porque las fuerzas que combatían unas con otras, era una guerra civil, pero una parte estaba respaldada por Sudáfrica, otra por gobierno comunista de Cuba, etc. Dice que cuando les dejaban los cadáveres, eran muchachos de 19, 20 años, les sacaban las botas, bueno, una guerra, y miren, ¿y saben por qué lo sé? Porque yo estaba estudiando en Roma y tenía un gran amigo, Roberto Cariotti, hace años que no sé de él, pero lo recuerdo con mucho cariño, y él trabajaba en el aeropuerto de Roma, porque el aeropuerto de Roma tiene una unión que le da servicio a todas las líneas aéreas. No es como en algunos lugares que esta línea aérea tiene sus empleados. No, allá las líneas aéreas tienen sus empleados en lo que es
cuando usted va a los boletos, pero para entrada, llegada, salida y llegada de aviones es la Unión. Se llama Aeropuertos de Roma. Y él trabajaba. Y me acuerdo que un día me trajo la noticia, dice, mira, Willy, ayer llegó un jumbo, dice, y aquello era horrible, nadie lo quería recibir. Digo, ¿qué pasa? Dice, venía lleno de cajas de muertos. Digo, ¿cómo? Dice, cajas de muertos que venían de Angola para Cuba, muertos cubanos. Entonces usted entiende ahora, fíjese cómo la historia con la religión, con todas estas cosas, tienen mucho que ver. Entonces, cuidado cuando usted habla de santería y de brujería, porque la brujería que se desprende de la santería afro no tiene nada que ver con la brujería indígena, que lo encontramos en los pueblos que han tenido poblaciones indígenas como México, como Guatemala, como Colombia, que ahí hay una brujería en Estados Unidos también. El brujo indígena no es el brujo afro, y tampoco el brujo de Harry Potter, que eso es de Inglaterra, lo que se llama el witch, la bruja, la de la escoba, eso es otra cosa. Fíjense, hablamos de brujos, pero son tres categorías diferentes. Inglaterra, con toda la cuestión de su witchcraft, ¿no? el warlock, que es el varón, el witch es la bruja, que es Halloween, todas esas cosas, eso es un tipo. Está el brujo, que también tiene su brujería con plantas y porciones, que es el brujo que sale de todo lo que es el maya, el azteca, el inca, y el brujo que sale de la parte afro. Hablaba de que las tres vertientes del espiritismo, que ya se los dije, que es el de mesa, es el cruzado y es también el de cordón. Y es muy sencillo, el de mesa porque es en una mesa con un medio, que son personas, de acuerdo a su creencia, que son muy susceptibles, que tienen un don especial, porque aquí está la definición. El espiritismo es la creencia de que por medio de personas dotadas de una manera particularmente sensible, que sirven de mediums, de ahí viene la palabra, ellos sirven como medio para encontrarse entre el vivo y el muerto. De ahí viene la palabra medium, pero no es el nombre, sino lo que ellos hacen. Entonces, claro, el de mesa están unidos, pero es muy sencillo. Otro, cuando yo digo el cruzado, porque ahí tiene las manos cruzadas y hace unos sonidos, que ese es el de cordón, porque tiene un cordón. Y entonces el otro es cruzado, porque tiene elementos ya como agua, cosas, cruzan con un poco de lo que es la santería y lo ponen en todo lo que es mesa, pero se llama cruzado, cruzan una cosa de la otra. Como ven, hermano, yo tengo tanto más, pero lo que quería es darle un poquito de información. Infórmese. Hay textos bíblicos que yo le puedo recomendar, por ejemplo, ya vimos el de Deuteronomio, Levíticos 19, capítulo 19, versículo 31, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 13, 16, 19, y también el libro del padre Juan Sosa es Sectas, Cultos y Sincretismo. Así que, y el del padre también, padre Rodríguez Dago. Esto en la librería, les dije, La Pequeña Flor, 877-50-7880. Estamos casi para terminar, pero acuérdense, se pueden poner en contacto con nosotros, escríbanos a mundogira@ewtn.com, también mi Facebook, Padre Willy Peña, y pueden llamar a la parroquia al 787-750-7880. Terminamos como siempre. Usted y Dios tenemos un pacto. Yo rezo por ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Y mucha oración, una fe pura, una fe formada, que eso nos ayuda. Y aquí vieron, puse a San Miguel Arcángel para que nos proteja, porque es muy importante en un mundo donde hay tantas cosas encontradas. Junto con esto, que mucha de esta gente son buenas, de buena voluntad, están confundidas. Hay algo que no lo confunda, pero está ahí, que es el satanismo. Pero eso hablaremos un día y yo tengo que prepararme también, porque son temas que hay que tratar con mucho respeto y con mucha seriedad. Pero para eso estoy yo aquí, para ayudarles, para juntos crecer en la fe y en oración. Así que Dios me los bendiga, recen mucho, cuídense mucho y sobre todo fórmense en la fe.
tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos buenos libros, tenemos buenas librerías. Aquí hay un catálogo de buenos libros también en español aquí en EWTN. Pregúntele a su sacerdote, no se quede con dudas y vaya a la persona, a su diácono, a su párroco, a su religiosa, porque es muy importante. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Espero que esto poquito que le he dado les haya ayudado. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el mundo gira.